esta tarde de miércoles les damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos conectamos al programa Oyendo su Voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy trabajaremos el tema Oyendo la voz del Señor. Pero antes de entrar en la sesión de alabanza, de adoración y luego en la meditación de la palabra del Señor, invito a que oremos juntos, agradeciendo a Dios esta oportunidad. Recuerde, Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que usted y yo podamos estar en conexión con Dios en estas horas de la tarde. Agradezcamos a Dios, todos reconociendo su bondad, su amor y misericordia. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos una vez más generar estos escenarios de adoración, pero también para ser edificados a través de tu gloriosa palabra. Yo te ruego que cada uno de los espacios, Señor Jesús, que cada uno de los momentos que se desarrollen en esta tarde sea de bendición para nuestras vidas. Que tu presencia esté con nosotros. Que tu presencia, Señor, sea el sello en esta transmisión. Agradecemos a ti, amado Dios, por este privilegio y oportunidad en que podemos oír una vez más tu voz. Sea tu nombre bendito, Señor, desde ahora y para siempre. Les invito a que leamos el pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 7 y 8. Carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Recuerda el tema, oyendo la voz del Señor. Y vamos a introducir este espacio con una intervención musical dirigida por el ministerio Enacoré. Alabemos todos al Señor, porque el Señor está dispuesto a cumplir su propósito en nosotros, si estamos nosotros atentos a oír la voz del Señor. Los dejo en compañía del ministerio Enacoré. ¿Cuántas veces he dudado? ¿Cuántas veces he caído? Pero Él sigue siendo fiel. ¿Cuántas veces he querido apartarme del camino? ¿Cuántas veces yo decido lo que sé que no está bien? Y con todo me levanta y promete en su palabra que Él cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Su gran amor por siempre durará. Su mano no me abandonará. El Señor cumplirá su propósito en mí.
las fuerzas, que Dios cumple sus promesas. Si de nosotros dependieran, cuán inciertas ellas fueran, por amor de su nombre, es que su gracia no se esconde. El Señor cumplirá su propósito en mí, el Señor cumplirá su propósito en mí, su gran amor por siempre durará, su mano no me abandonará, el Señor cumplirá su propósito en mí, su propósito en mí, su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Bueno, ya para terminar, vamos a cantar el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Un, dos, tres. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar. Junto a corrientes de vida me pastoreará. Confortará mi alma por su gran bondad. Me guiará por sendas de justicia, por el amor a su nombre inefable. Aunque ande en valle de muerte no tendré temor, porque yo sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento para continuar por el sendero de la vida. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de los que aquí han sido mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo y bendición. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo y bendición. Gloria a Dios. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aleluya. Seguro que el bien y la misericordia me seguirán los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré seguro, por largos días disfrutando su amor. Seguro que el bien y la misericordia me seguirán los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré seguro, por largos días disfrutando su amor. Su vara y su callado me darán aliento para continuar por el sendero de la vida. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de los que aquí han sido mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo y bendición. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo y bendición. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo y bendición. Gloria a Dios. Que Dios los Dios les bendiga. bendiga.
bendición poder exaltar y glorificar a nuestro Señor, teniendo esa confianza que Él cumplirá su propósito en nosotros y es nuestro buen pastor. Es un momento propicio para que nos preparemos y estemos dispuestos a oír la gloriosa palabra del Señor Jesús. En esta tarde nos acompaña nuestro pastor y hermano Emanuel Aguilar desde la Ciudad de México y deseamos en esta hora que el Señor Jesús hable a nuestras vidas y nosotros estemos dispuestos con sencillez y humildad a que esa palabra gloriosa corra y sea glorificada en nuestras vidas. Oremos juntos en esta tarde, rogándole al Señor que hable a nuestras vidas. Soberano Dios, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, presentando a tu siervo, Señor, el hermano Emanuel Aguilar. Tú has preparado una palabra en lo secreto con él, Señor, y deseamos que esa palabra, Señor, llegue y halle cabida en nuestros corazones. Esa palabra que es viva y eficaz, Señor, corra y sea glorificada en nuestros corazones, en nuestro andar diario, para que tu nombre, amado Dios, sea glorificado desde ahora y para siempre. Usa la vida de nuestro hermano y úsanos también a nosotros para ser edificados, exhortados y enseñados por ti. Sea tu nombre bendito, Señor amado. Amén y amén. Oyendo la voz del Señor. Los dejo en compañía del hermano Emanuel Aguilar. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. También quiero mandarle a los hermanos, a los amigos que se conectan a esta hora. Amén. Vamos a dar inicio con la predicación en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te doy gracias, amado y precioso Jesús, por esta palabra, Señor Jesús, que tú has puesto, Señor Jesús. Yo te pido en esta hora que seas tú inspirándome, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Yo te doy gracias, amado Jesús, por esta hora, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gloria al nombre de Jesús. Reciban un saludo también de la amada iglesia de aquí de Icul, Tonaya, Jalisco, México. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que abran su Biblia en el nombre de Jesús, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Gloria al nombre de Jesús. La palabra del Señor Jesucristo dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hoy yo les invito, hermanos y amigos, a los que están conectados a esta hora, que escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor Jesucristo y no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Que estemos pendientes a la voz del Señor Jesucristo. Ese es el tema, oyendo su voz, oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy la palabra nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria al nombre de Jesús. Hay veces, hermanos, que no ponemos atención cuando estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos
escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a poner atención a escuchar esa voz cuando el Señor Jesucristo nos está hablando. Gloria al nombre de Jesús. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque no debemos de poner duro nuestro corazón si ya conocemos al Señor Jesús, si ya conocemos la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que me acompañen en Isaías capítulo 38, versículo 1 al 5. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Gloria al nombre de Jesús. Fíjense, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Hermanos, amigos, ¿qué pasaría si fuéramos al doctor y el doctor nos dijera, ¿saben qué? O ¿sabes qué? Que nos llamara por nuestro nombre. ¿Sabes qué? No hay cura. No hay ninguna cura para esa enfermedad que tú tienes. Porque aquí dice que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Qué vas a pensar, hermano? ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Por qué? ¿Por qué no es mejor esperar? ¿O por qué no, tal vez uno le empiece a reclamar a Dios? Decirle, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está pasando esto a mí? Tal vez en ese tiempo habíamos querido tener más tiempo. ¿Para qué? Para que decir, es que quiero arreglar mis cosas. Pero es que el tiempo ya está encima, como está el tiempo encima de Ezequías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Con esta pandemia que está de moda, con este coronavirus que está de moda, que no respeta, que Él se lleva personas, niños, ancianos, de todo. Por eso es importante escuchar la voz del Señor Jesucristo. Por eso es importante escuchar esa voz donde el Señor Jesús está hablando a nuestro corazón. Allí Ezequías había enfermado de muerte, hermanos. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así,
He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Ezequías lo que hizo, en vez de ponerse a pensar otras cosas, lo que él hizo, volteó su rostro y empezó a orar a Dios. Empezó a buscar el rostro de Dios, empezó a buscar y a clamar al Señor Jesucristo, empezó a hablarle, empezó a decirle que yo he andado delante de ti con un corazón limpio. A veces la prueba llega a nuestras vidas, amigos y hermanos, para ver qué tanto corazón tenemos para seguir al Señor Jesús o para amar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta vida o estos días ya no son los días de antes. Estos días son diferentes. Estos días ya no son los días donde uno podía salir a pasear con libertad, sin ningún problema. Ahora los días han cambiado. Ahora las cosas son diferentes. Ahora tenemos que salir con ese tapabocas. Aunque no todos se lo ponen, aunque no todos lo llevan. ¿Por qué? Porque los que no llevan ese tapabocas no escuchan la voz de Dios, no escuchan el mensaje de Dios. Entonces nosotros, como hijos del Señor Jesucristo, como hijos de Dios, debemos de hacer caso, debemos de ponernos ese tapabocas. ¿Para qué? Para que podamos proteger nuestra vida. Porque si no escuchamos la voz de Dios, ese coronavirus entra y puede entrar y nos puede llevar. Entonces, si no estamos listos, preparados, y no escuchamos la voz de Dios, o no escuchamos la palabra de Dios, ahí es donde, cuando la prueba o la enfermedad llega y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí si yo te he seguido? ¿Por qué me pasó a mí si yo he estado al pie, yo he estado fiel a los cultos, yo he estado fiel a tu palabra, yo he estado fiel ahí? ¿Por qué? Porque hay veces que desobedecemos la voz de Dios. Ezequías no desobedeció la voz de Dios. Y sin embargo, Ezequías oró, Ezequías clamó a Dios y Dios escuchó esa voz, como el Señor Jesús quiere escuchar tu voz. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando invocamos el nombre de Jesús, tenemos que escuchar la voz de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, yo les voy a contar un poco de mi testimonio. Miren, cuando yo estaba aquí en México, yo me fui a los Estados Unidos a la edad de 16, 17 años, un joven sin ningún conocimiento más de que los consejos de mi papá y mi madre. Cuando yo llegué allá, hermanos, empecé a trabajar, pero después empecé a conocer amigos y a salir, que a los bailes, que a las diversiones, que a las fiestas, que acostumbra uno. Un día me hablaron de la palabra del Señor Jesús. Un día me hablaron de la palabra del Señor Jesucristo y yo no hice caso. Yo desprecié la voz del Señor Jesús. Yo no quise escuchar esa voz. Hermanos, a mí me pasó un accidente muy terrible. A mí me dieron 3 impactos de bala en mi espalda y yo quedé inválido, quedé discapacitado, quedé inválido, quedé en una silla de ruedas. Cuando yo me vine para México con mi papá y mi mamá que fueron por mí, yo me vine en una silla de ruedas, hermanos. Yo me vine en esa silla de ruedas sin poder pararme, sin poder moverme. ¿Por qué? Porque a mí me dijo el doctor que nunca en mi vida iba a volver a caminar. Pero lo imposible para el Señor Jesús es posible. Porque el Señor Jesús, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le hablamos a Él, Él escucha nuestra voz y Él atiende nuestro llamado. Entonces yo me vine de allá en una silla de ruedas, amigos y hermanos.
Y aquí yo traigo unos aparatos largos, unos aparatos en mis pies, de aquí de media pierna para abajo. Pero yo, aunque los trajera, yo no podía caminar. Yo no podía dar un paso con esos aparatos. Yo siempre en silla de ruedas. Me iba a las fiestas en silla de ruedas, a tomar en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el enemigo me tenía agarrado, me tenía sujetado. Yo no quería escuchar la voz de Dios, y aunque ya me habían hablado de la palabra de Dios en Estados Unidos cuando yo podía caminar, yo desprecié esa palabra. Yo desprecié la voz de Dios. Por eso hoy el mensaje que yo estoy dando se llama oyendo su voz. Por eso debemos de escuchar la voz del Señor Jesús. Por eso debemos de escuchar, amigo, hermano, la voz de Dios. Debemos de poner cuidado a la voz de Dios cuando Él está hablando a nosotros, y cuando Él nos reprende, y cuando Él nos hace ver que las cosas que estamos haciendo mal no están bien. Lo que quiere el Señor Jesucristo es que nuestra vida sea diferente. Entonces, cuando yo me vine de allá, hermanos, yo conocí a un pastor de la iglesia trinitaria, y ahí es donde nosotros nos empezamos a congregar, y aún yo seguía en silla de ruedas. Pero hubo un día donde dije que yo más no quería esa silla de ruedas. Yo me levanté de esa silla de ruedas y empecé a caminar con estos aparatos que traigo en esta andadera. Empecé a caminar, empecé a hacer otro. ¿Por qué? Porque cuando yo andaba en el mundo, mi vida no valía, mi vida no me importaba. Mis padres se preocupaban por mí, mi madre no dormía. Así en silla de ruedas yo me iba, y hasta otro día yo venía a mi casa. Pero hubo un día donde el Señor Jesús quiso cambiar mi vida, y aún así yo no podía o no ponía atención. Conocí a mi esposa, nos casamos. Mi esposa empezó a leer la Biblia. Ella empezó a leerla, y ya después yo le decía, ¿qué haces? Estoy leyendo la Biblia. Y yo le dije, ¿por qué no me invitas? Porque siempre estás dormido. Y aún yo no seguía y no quería escuchar la voz de Dios. Entonces hubo un tiempo en que empezamos a conocer la palabra de Dios. Y fuimos y nos congregamos en una iglesia trinitaria. Nos bautizamos ahí en esa iglesia trinitaria. Empezamos ahí, nuestra vida empezó a cambiar. Yo ya cuando empecé a caminar con esta cadera, y aún así, cuando nosotros decidimos cambiar de vida, ahí fue donde yo empecé a escuchar la voz de Dios, donde mi esposa empezó a escuchar la voz de Dios. Y aún, hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, que escuchemos la voz, que escuchemos esa voz y no endurezcamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere que seamos otras personas. Ahí es donde nosotros empezamos a conocer. Yo empecé a predicar la palabra, el pastor me dijo, ¿sabes qué, hermano? Mi vida empezó a cambiar. Mi vida empezó a dar vueltas, a dar giros, y ahora estoy agradecido con el Señor Jesús porque Él cambió mi vida. Él cambió mi vida, así como Él puede cambiar tu vida. A pesar de las circunstancias, situaciones, problemas que tú tengas, el Señor Jesús puede cambiar tu vida. Entonces empezamos a asistir a los cultos, pero empezamos a leer, y cuando empezábamos a leer más la Biblia, empezábamos a orar más y más, el Señor empezó a revelarnos su nombre. Y para la gracia, para la gloria del Señor Jesús, conocimos el Evangelio del nombre de Jesús. Conocimos este precioso Evangelio del nombre de Jesús. Donde el enemigo, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dice, mas yo he venido para que tengas vida y la tengan en abundancia. Mi vida cambió. Conocimos la iglesia pentecostal del nombre de Jesús, donde hoy estamos mi esposa y yo trabajando para la gloria del Señor, por la gracia del Señor Jesucristo.
Él cambió nuestras vidas. Él cambió mi vida y aún sigo aquí con esta andadera. Sigo con esta andadera sirviendo al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo que antes era imposible para mí, para Dios no es imposible cuando Él quiere que escuchemos su voz. Porque lo que quiere el Señor Jesús es que seamos como esos Ezequías, que cuando estemos en dificultad o cuando estemos en prueba, clamemos al Señor Jesús, busquemos el rostro de Jesús, porque lo que quiere el Señor Jesús es una vida diferente para nosotros, amigos y hermanos, en el nombre de Jesús. Así como Dios le dio la sanidad a Ezequías, que le dijo que había enfermado de muerte y iba a morir. Pero Ezequías no se dio por vencido. Ezequías no se dio por vencido. Ezequías luchó, oró a Dios y Dios escuchó la voz. Así como él ha escuchado mi voz, así como él ha escuchado la voz de cuando yo clamaba al Señor Jesús y él me ayudó. Y aún sigo aquí sirviendo al Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo lo que quiere es que escuchemos su voz, es que escuchemos esa voz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya cuando conocimos el nombre de Jesús, nos bautizamos en el nombre de Jesús para la gloria del Señor Jesús. Nos bautizó el pastor y misionero Carlos Alberto Gómez. Él fue el que nos bautizó. Él fue el que empezó a venir aquí a Tonaya, a pesar de que ya había 2 familias pentecostales. Pero esta obra no estaba en movimiento, no estaba, no se congregaban, hacían reuniones en su casa como células, pero no había una obra como la que hoy hay, donde hoy nos podemos congregar nosotros, donde el Señor Jesús poco a poco ha ido transformando a las personas, a los hermanos. Así como me transformó a mí, amigo, así puede transformarte a ti. Hermano, no dejes que el enemigo quiera agarrarte. Tú sigue luchando, sigue buscando al Señor Jesús, sigue escuchando esa voz del Señor Jesús, donde el Señor Jesús está a la puerta y está llamando. ¿Por qué? Porque Él quiere que Él habite en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, con tu familia. Lo que quiere el Señor Jesús es que tú escuches la voz de Dios, que escuches esa voz donde Él está hablando, donde Él está queriendo que nosotros seamos otras personas. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el Salmo 95, capítulo 7, versículo 11, nos dice, Salmo 95, capítulo 95, versículo 7 al 11, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí el Señor, aquí nos está hablando la palabra de Dios en este salmo, que ese pueblo que no logró entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. No hicieron caso a la voz de Dios. Prefirieron escuchar la voz de alguien más que la voz de Dios. Por eso es que ese pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido sus caminos. Por eso hay muchas personas
que no han conocido a Dios, no han conocido los caminos de Dios. Amigo, yo te invito hoy en este día que tú prestes atención a la voz de Dios, que tú prestes la atención a la voz de Dios, a los que están conectados. Escuchen la voz de Dios, escuchen lo que el Señor Jesucristo quiere decirles. Lo que el Señor Jesús es que pongan oreja, oído a la voz, a su voz, a esa voz donde el Señor Jesús nos habla todos los días, donde el Señor Jesús está al pendiente de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, y los que están conectados, pongamos atención, escuchemos la voz de Dios, esa voz tan hermosa, esa voz tan preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él quiere es darnos algo muy importante. Y el Señor Jesús quiere darnos hoy, en este día, la salvación. No descuidemos la salvación. No descuides, hermano, amigo, tú que estás conectado, no descuides la salvación. Gloria al nombre de Jesús. En Juan 10, 27 y 28 nos dice la palabra de Dios. En San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús les dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo el que escucha la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, lo seguimos. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz, porque queremos seguir esa salvación que Él nos ha dado. Y yo les doy vida eterna. El Señor Jesús nos da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús en este día? ¿Cuántos dan la gloria y la honra al Señor Jesús? ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz. Y esas ovejas, ese pastor, no soy yo el pastor se llama Jesús. Ese pastor que quiere que escuchamos la voz, esa voz, que sigamos sus pisadas, que sigamos su camino. ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Nadie nos va a quitar o a separar del amor de Dios. Porque esa es la voz del Señor Jesús. Esa es la voz que Dios quiere que escuchemos. Que estemos a esa voz donde estemos día y noche clamando. Porque dice la palabra del Señor Jesús en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere revelarte palabras de vida. El Señor Jesús, amigo, si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesús, tú que estás conectado en el nombre de Jesús, el Señor quiere regalarte en este día la salvación. Quiere que tú seas bautizado en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Porque dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere revelarnos muchas cosas. Pero si no ponemos atención a la voz de Él, no vamos a escuchar su voz. Gloria al nombre de Jesús. Dice en San Juan 10, ahí mismo, en San Juan 10, pero en el versículo 3 al 5 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5, mas al extraño no siguen,
no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros no conocemos la voz de los extraños. Nosotros no conocemos esa voz del enemigo que nos quiere separar de los caminos del Señor. Nosotros estamos atentos a la voz del Señor. Nosotros somos ovejas. El Señor Jesús nos llama por su nombre. El Señor Jesús conoce nuestro nombre y por eso es que nos llama por nuestro nombre, porque la voz del conocido no nos llama por nuestro nombre. La voz del desconocido quiere llevarnos a la perdición, quiere llevarnos a donde no hay ningún tipo de beneficios. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen la voz de Dios. Nosotros conocemos la voz de Dios. Nosotros conocemos el camino, ese camino que dice Jesús es la verdad, el camino y la vida. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como también, hermanos, como la mujer samaritana que estaba en ese pozo, que se arrimó a ese pozo a sacar agua. Cuando Jesús pasaba por ahí o llegó por ahí, se sentó y le dijo, dame agua, yo quiero de esa agua. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y hoy el Señor Jesús quiere darte de esa agua para que tú nunca más tengas sed, de esa agua que nos da el Señor Jesús, de esa agua de vida eterna. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gloria al nombre de Jesús. La mujer tenía esa necesidad de escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Pero ella no se imaginaba ni pensaba que con el que estaba hablando era el mismo Jesús, ese que le dio la agua para vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías capítulo 6 versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Escuchemos la voz del Señor, y cuando el Señor Jesús nos esté hablando, digámosle, Señor, heme aquí, aquí estamos, Señor Jesús, porque queremos servirte, Señor Jesús.
Queremos ser para ti, Señor Jesús, esos vasos útiles, Señor Jesús. Esos vasos donde tú, Señor Jesús, puedas, Señor Jesús, usarnos, Señor Jesús. Donde usted, amigo, usted que está conectado, hermano, usted que está escuchando, decirle, Señor, heme aquí, yo quiero escuchar tu voz. Aquí estoy, Señor Jesús. Escucha, Señor Jesús, mi clamor, porque yo quiero escuchar tu voz en esta hora. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por todos los que hemos puesto atención, Señor Jesús, porque queremos seguir escuchando tu voz, Señor Jesús. Queremos seguir escuchando esa voz, Señor Jesús, donde tú, Señor Jesús, nos hables, Señor Jesús, donde hagamos tu voluntad, Señor Jesús. Yo te doy gracias, amado y precioso Jesús, por cada amigo, cada hermano de los que están conectados y por los que se conectaron en este día, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor Jesús, y que seas tú, amado y precioso Jesús, ayudándolos en esta hora, Señor Jesús, a esa amada iglesia de Bogotá, Señor Jesús. Yo te doy gracias y te pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, fortaleciéndolos a cada uno de ellos, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, amado y precioso Jesús, y que seamos, Señor Jesús, y que pongamos nuestro oído a tu voz, Señor Jesús, porque queremos escuchar tu voz, Señor Jesús. Queremos escuchar esas palabras, Señor, esa voz donde tú nos hables, donde tú nos digas que tú estás con cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y a los que están conectados. Que no dejen de escuchar la palabra de Dios, que no dejen de escuchar la voz de Dios. Sigan al pendiente y escuchen la voz de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué bueno es nuestro Dios, quien nos ha permitido una vez más, a través de su gloriosa palabra, reconocer la importancia de oír. Y no solamente oír para olvidar, sino dispuestos a obedecer. Oí tu palabra y temí. Y qué bueno que en esta tarde finalicemos dándole gracias a Dios. Recuerde, amado hermano y amigo, que el Señor es el que permite estos escenarios, que cada día desea que seamos edificados por su palabra. Hoy es el tiempo aceptable, hoy Dios sigue hablando. Y qué bueno que nosotros podamos repetir esas palabras del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oremos juntos. Bendito Dios, Señor nuestro. Muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde por permitirnos oír tu gloriosa palabra. Gracias, Señor amado, porque aún tu misericordia, tu amor, tu fuerza, tu poder está dispuesto a ayudarnos, guiarnos, direccionarnos. Gracias porque tu voz, Señor, es audible a nuestros oídos. Gracias porque tu voz es dulce, Señor Jesús,
Gracias porque tu palabra es poderosa para tratar y transformar nuestros corazones. Deseamos cada día, Señor, poder oír tu palabra, oír tu voz, Señor Jesús, y ponerla en acción. Y de esta manera, Señor amado, glorificar tu santo nombre. Seas tú exaltado, Dios, desde ahora y para siempre. Bueno, amados hermanos, qué bendición haber podido compartir en esta tarde, deseando que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. No olvide seguir conectándose, recuerde, los días lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde. Asimismo, que usted pueda compartir estos links con sus familiares, amigos, bueno, para que todos podamos ser edificados por la poderosa palabra del Señor Jesús. Dios les bendiga y les guarde siempre.